Si las puertas se te han cerrado, recuerda que siempre hay una puerta abierta para ti. Puerta Abierta, un programa con el doctor Guillermo Torres. Segunda carta de Corintios, estamos en el capítulo 6. Pablo empieza a exhortar a los corintios. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos, animamos, motivamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Aquí el primer punto, ¿se puede recibir en vano la gracia de Dios, el regalo de Dios? ¿Es posible esto? Los corintios habían admitido maestros falsos y estaban creando falsas doctrinas, y esto tenía confundido a aquellos que habían recibido la gracia. También allí había un grupo que nunca había recibido la gracia, los que nunca habían sido salvos. Eso no quiere decir que la gracia o la salvación se pierde. ¿Acaso recibieron la gracia en vano? Esta es una pregunta personal. ¿Usted ha recibido la gracia en vano? ¿Le afecta pecar? ¿Le afecta actuar mal contra alguien? ¿Le afecta dañar a otro, aunque nadie lo sepa? ¿Le afecta lastimar a alguien? Entonces no creo que en usted se haya recibido la gracia en vano. Aquel que peca sin ningún temor, aquel que peca y agravia a su hermano sin ninguna molestia, yo creo que nunca recibió la gracia. Pablo da una cita del libro de Isaías, porque dice: en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. Recuerden que el profeta Isaías fue un profeta del reino del sur, donde había dos tribus después de la división. Y este profeta estuvo exhortando a todos los reyes de Judá para que dejaran la idolatría. No entendieron, fueron llevados cautivos a Babilonia. Durante esa cautividad en Babilonia, el pueblo judío empezó a clamar. Pablo toma esa cita de Isaías que dice: en tiempo aceptable te he oído y en el día de salvación te he socorrido. El comentario aquí es de MacArthur, es interesante. Dice que hay días en la economía de Dios donde Él dice: venid a mí todos benditos. Pero hay un tiempo, hermanos, porque también va a haber un tiempo en que la gracia se cierre, el tiempo termine. Y aquel que postergó la salvación y le entrega a su Señor para el día de mañana, no sabemos si el día de mañana le alcance. Por eso Él trae la cita de Isaías cuando el pueblo estaba cautivo en Babilonia, y dice que Dios le oyó dentro de su economía, porque hay tiempos en que Dios no va a oír, la salvación es hoy. Por eso dice: en tiempo aceptable te he oído y el día de la salvación te he socorrido. He aquí, ahora, el tiempo aceptable. Acepte usted la gracia de Dios, que es un regalo, no es barata. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de la salvación. Aquel que rechaza hoy a Jesús es más probable que lo rechace mañana y que lo rechace después. Hablando de posibilidades, el que rechaza hoy la gracia es más probable que la rechace mañana también. He aquí el hoy, el presente. He aquí el hoy, el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de la salvación. Y luego Pablo empieza a hablar de su ministerio, que él no ha dado ocasión para que nadie peque. Que hay gente que nada más está viendo si alguien peca para decir: no, yo ya no voy a esa iglesia, porque fíjese que no, yo ya no voy ahí. Nunca va a encontrar una iglesia perfecta. Más bien el imperfecto es usted, que no se adapta a ninguna iglesia. Yo estoy de acuerdo que ahorita hay que salir de iglesias que son apóstatas y predican una falsa doctrina. Ahí debe ser usted celoso. Tendremos que ver si realmente nuestra inadaptación a una iglesia es por la falsa doctrina o porque simplemente creemos que todos los cristianos son hipócritas. Y por eso mejor no voy. Véngase para acá, mi hermano. Nos hace falta un hipócrita más, así de sencillo. Cuando alguien dice así: no, es que son puros hipócritas, véngase para acá. Pero aquí estamos hipócritas arrepentidos. No estamos aquí los buenos, porque no hay buenos. Estamos aquí los arrepentidos. Dice Pablo: no damos a nadie, él y su equipo, hablamos de Bernabé, de Silas, Timoteo, no damos a nadie, le está hablando a los corintios, iglesia griega, ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea avergonzado, vituperiado. Pablo está hablando, y lo van a ver más adelante, está dirigiendo a la codicia. Antes bien nos
recomendamos en todo como ministros de Dios. En mucha paciencia. Para soportar Pablo a los gritones de Grecia, que se le puso uno ahí y luego se le pusieron todos en contra y regresó llorando. Bueno, mucha paciencia Pablo. En tribulaciones, en necesidades. ¿Pablo tenía necesidades? ¿Cómo es que ahora el evangelio de la prosperidad dice que usted debe vivir como rey? Y si no vive como rey es que no es hijo de Dios, es un absurdo y es una herejía. Pablo dice que él está en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. Hermano, solamente se invierte en esta empresa como lo hizo Pablo cuando se cree en un Dios. Porque dices, no, pues Dios no paga bien, ¿qué tal si ni en cuenta me ha tomado? ¿Qué tal si no soy salvo? Mejor no invierto. Pero Pablo, seguro de su salvación, mire todo lo que invirtió, porque sabía que estaba haciendo la mejor inversión de su vida. ¿Invierte usted en el reino? ¿Ama usted? Pablo decía que en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. ¿Y yo por qué me voy a desvelar por alguien que no es mi familia? Pero cuando usted sabe que esta empresa no es suya, sino que es empresa del Señor, aquel que dio la sangre por usted para que usted fuera salvo, entonces sí, usted invierte en desvelos, en ayuno. Solamente cuando se cree en pureza de acciones, en ciencia, conocimiento de la Escritura, en longanimidad, grandeza, en bondad, hermano. Una de las características del cristiano es la bondad. Debe ser un hombre bondadoso con su esposa, la esposa con el esposo, en amor sincero, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero entre hermanos. Aquí lo que promovemos, mi hermano, seamos muchos, seamos pocos, promovemos la sinceridad entre nosotros. Aquí usted en esta iglesia no tiene que ser el que no es aceptado como es y quien es, porque si Dios ya lo aceptó, ¿cómo lo va a rechazar uno? Aquí no hay nadie más, menos. Hay un grupo organizado que cree en el Señor. Verso 7. Dice, en bondad en el Espíritu Santo, en amor sincero, en la palabra de verdad. La Escritura. Hacer bien en estar atentos en ella, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca en sus corazones, o sea, Jesús. Ayer fui a una librería que es cristiana. ¿Cuánto material de autoayuda? ¿Cuánto humanismo? Y me llamó la atención que la gente lo que compra son libritos, cómo obedecer a los padres en 12 pasos, cómo ser un campeón en 8 pasos, todo en unos pasos. ¿Y cómo se venden? Y hay libros de esencia cristiana, comentarios serios, que ni siquiera se venden, ahí están empolvados. Porque la gente quiere algo ligerito, algo que lo haga descansar, dormir, no algo que lo comprometa. No por ser el más vendido es el mejor o es el bíblico. Por eso mejor pegado a la palabra fiel que es la Escritura. El libro más vendido le pregunté, Benny Hinn, buenos días Espíritu Santo. Léalo, es espiritismo puro. Y los libros serios, MacArthur, de gente que estudia, no se venden. ¿Quiere usted conocer espiritismo con cristianismo? Lea Benny Hinn y Secuaces. Y es de los libros más vendidos en la década en librerías cristianas. En la palabra de verdad, verso 7, o sea, en la Escritura, en poder de Dios, con armas de justicia, las de Efesios, a diestra y siniestra. Y luego Pablo dice, por honra o por deshonra. A veces Pablo era muy bien aceptado, a veces era rechazado. Por mala fama y por buena fama, había quienes lo querían, otros lo odiaban. Dice, como engañadores, pero veraces. Todo lo que habían dicho estos hombres, capitaneados por este hombre de Corintio, que le hizo tanto daño a Pablo, había dicho que Pablo era un estafador, un engañador. Como engañadores, pero veraces, verdaderos. Como desconocidos, pero bien conocidos. Por ejemplo, hermano, Cesarea era una ciudad bella, hermano, con acueductos, con soldados romanos que embellecían el panorama, caballos de primera línea, hermano, los romanos que vestían bien y tenían dinero. Entre de esa multitud en Cesarea, por ahí caminaban 2 o 3 gentes en necesidad, poco mal vestidos, en ayunos, golpeados, un tanto cuanto desarrapados. Bernabé, Silas, Pablo, desconocidos. Pero hoy estamos hablando de ellos y no de los romanos ni de los césares. Por eso Pablo dice, verso 9, como desconocidos, pero bien conocidos. ¿Por quién? Por Dios, hermano.
Cuando usted entiende esto, se quita usted el deseo de ser famoso, que los hombres lo conozcan. Preocúpese, hermano, que el nombre de usted sea conocido por Dios, que Dios lo conozca a usted, no que el hombre, como desconocidos, pero bien conocidos por Dios. Como moribundos, mas he aquí vivimos. Como castigados, mas no muertos. Como entristecidos, mas siempre gozosos. Como pobres, mas enriquecidos. Su Dios, su Padre, es el dueño de este planeta. Por eso, hermano, yo he creído que todo aquel que no acepta la gracia, la salvación a través de Jesucristo, sea quien sea, es inquilino, está pagando renta en este mundo, porque este mundo no es de él, es del quien lo hizo, el Señor Jesús, en la Trinidad. Entonces, usted como hijo de Dios es el dueño de esta tierra, no ahora, cuando venga la redención. Los que no eran conocidos serán conocidos. Como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Pablo, dentro de su pobreza económica, había enriquecido a los corintios con el evangelio de la reconciliación. Usted puede enriquecer a un hombre rico que es pobre, llevándole el evangelio de la reconciliación, que es lo que no tiene. Como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo de manera futura. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios. Nuestro corazón se ha ensanchado. Ve el corazón pastoral de Pablo. No estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. Pues para corresponder del mismo modo como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. Pablo le está diciendo, nosotros los queremos, viven en nuestro corazón, no han hecho nada bueno para que los queramos, pero los queremos. Pablo está diciendo, también quiéranos a nosotros. Los corintios tuvieron mucho recelo con Pablo, mucho. ¿Por qué? Por los maestros que salieron de Jerusalén a judaizar a los cristianos. Esa fue una de las grandes luchas del cristianismo primitivo, la tendencia a judaizarlos, a meterlos a la ley y no a la gracia. Somos el templo de Dios viviente. Algunos maestros de ahí habían dicho que usted puede pecar, lo que peque es la carne, el espíritu no peca. Pensamiento platónico, griego, infiltrado en el cristianismo. Y miren lo que Pablo dice más adelante. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? La luz es Jesús. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? La Biblia dice que usted es el templo del Espíritu Santo. ¿Qué comunión tiene eso con los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Imagínense cómo se vería casado un cristiano de Corintio, que había algunos, acuérdense hermanos, que estaban casados con inconversos. Pablo le dice, si un hermano está casado con una inconversa, no la deje, no sea que usted pueda santificarlo, o sea, predicarle y él se convierta. Pero cuando ya alguien de Corintios premeditadamente va a buscar a alguien que asiste al templo de Afrodita, que era un templo muy grande, este muchacho guapo va al templo de Afrodita, donde hay más de 1000 sacerdotisas que son prostitutas, pero también le gusta la hermana de Corintios. Pablo dice, claro, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas y Jesús con Belial? Y luego Pablo se trae una cita de Isaías. Isaías es un profeta que predicó al reino del sur, una bola de reyes necios, idólatras la mayoría, hasta que Dios no aguantó y los manda a Babilonia, exiliados. Después, por un decreto del rey Ciro, estos judíos o hebreos son regresados a Jerusalén. Pero no salen corriendo como salieron de Egipto. Aquí salen con toda calma porque Dios había actuado sobre Ciro y Ciro había hecho un decreto que los judíos, 50,000 judíos, podían irse a Jerusalén. Podían irse con calma a Jerusalén porque el templo de Jerusalén estaba en ruinas, deshecho. Y entonces cuando Isaías escribe esto, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios. Está hablando del regreso de Babilonia. Y ellos serán mi pueblo, por lo cual
salid de medio de ellos, los babilónicos. Y dice Dios, a mi pueblo salgan de Babilonia. Yo ya convencí a Ciro en ese decreto. Pero salid de medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Si usted quería ir al centro de idolatría, no tenía que ir a Las Vegas. Usted iba a Babilonia. En cada esquina había un ídolo. Después del regreso de Babilonia, de los judíos, jamás los judíos volvieron a ser idólatras. Ya no tenían ídolos. Salid de medio de ellos, los babilónicos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Pablo lo que hizo fue traerse esta cita y decir que Dios es nuestro Padre, y para reforzar que no tenemos que hacer asociaciones con gente que no ama al Señor, que no tenemos que hacer sociedades de gente que no teme al Señor. ¿Esto quiere decir que debemos aislarlos? No, habla de asociación. Y usted recuerde que el matrimonio es una asociación, ayuntamiento de dos personas. 7. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, todas las promesas que tenemos en Jesús, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. El pensamiento griego decía que si alguien fornicaba, nada más era la carne, el espíritu no, ni se manchaba. El espíritu permanecía transparente, blanco, era la carne, y la carne se va a quedar allá. Pero Pablo dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, porque están juntos. Un día se van a separar, pero ahorita son el templo del Dios viviente, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Usted cuando conoce a Jesús todavía tiene un montón de defectos. Después de algunos años de santificación, usted ya está siendo pulido. Ve a Pedro, rápido para hablar, impulsivo. Ahora véalo ya viejito escribiendo sus cartas, es casi otro hombre. Ve a los hijos del trueno, que descienda fuego del cielo, Señor, y que queme a estos que no te reciben. Y después Juan escribiendo unas cartas de amor. Dios va puliendo, ¿no? Y uno se desespera y dice, ay, Dios mío, creo que retrocedí. Acabo de salir de un estudio tan espiritual y mira, le acabo de gritar a mi hijo. Tranquilos, Dios está haciendo la obra en ustedes y Él la va a terminar hasta el último día de su vida. Perfeccionando la santidad, pero para eso hay un requisito. Debe haber temor a Dios, temor, respeto reverente a Dios, para que haya un perfeccionamiento. Dios es demasiado grande, hermano. Debemos tenerle un temor reverente, no el temor que se le tiene a un padre castigador, sino el temor que se le tiene a un padre que es tan grande, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y luego vean con qué humildad habla Pablo a los Corintios. Admitidnos, a mí y a los que les hemos predicado, 2 puntos. Les está rogando que los admitan, porque Pablo los quiere. Admitidnos. A nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, ni doctrinal ni económicamente. Admitidnos, a nadie hemos engañado. No lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón para morir y para vivir juntos. Mucha franqueza tengo con ustedes, mucho me glorío con respecto de ustedes. Lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Y luego Pablo, les recuerdo esto, hubo un hombre que se le puso en contra a Pablo, él, y levantó a mucha iglesia en contra de él. Pablo regresó solo, llorando, y escribió la carta de las lágrimas, que está extraviada. Pablo se va a Troas, porque esta carta la mandó con Tito. Se va a Troas y allí espera a Tito. Nervioso Pablo, llorando, sufriendo. Tito no llega. Entonces va a Macedonia, ahí se encuentra a Tito, y Tito le da unas bellas y hermosas noticias. Los corintios habían entendido. El Espíritu Santo había actuado en los corintios y se arrepintieron. Le pidieron perdón a Pablo. Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, después de que ya saben todo lo que pasó, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados. De fuera había conflictos y de dentro temores. El temor no es ajeno al cristiano. El temor te debe llevar a la dependencia a Dios. Los jóvenes temen hoy por su futuro académico,
Nosotros tememos por nuestra salud, los que ya estamos más grandes, y todos temen. Pero ese temor te debe llevar a la dependencia con Dios. Por fuera conflictos y por dentro temores. Pero Dios, el Señor, que consuela a los humildes, este recurso lo tiene usted, no lo tiene el no cristiano. El que va a decidir por una carrera ahorita y no tiene a Dios porque no lo conoce, está por puro discernimiento humano. Pero usted que conoce a Dios, que va a decidir por un novio, por un esposo, por una carrera, por una casa, por un carro, decida usted en oración pedir a Dios que lo guíe, que no sea su ego o su confusión lo que lo lleva a tomar decisión. Póngalo en oración por un propósito puntual. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Tito le trajo las mejores noticias. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado por ustedes. Tito pensó que también lo iban a rechazar y fue recibido de la mejor manera. ¿Quién creen que hizo esto? Que se arrepintieran los corintios. El Espíritu Santo. Haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto. Lloraron por lo que le habían hecho a Pablo. Vuestra solicitud por mí. Se arrepintieron y dijeron que nos perdone Pablo, de manera que me regocijé aún más. ¿Cómo ha de haber descansado el corazón de Pablo, no? Después de la tunda, viene una carta donde le dicen, perdónanos. Pablo empieza a hacer referencia a la carta perdida, famosa, la carta de las lágrimas. Dice, porque aunque os entristecí con la carta, no me pesa. Aunque entonces en ese momento lo lamenté, como cuando un papá le da una nalgada a su hijo, ¿no? Para que aprenda. En ese momento pesa, se siente feo. Creo que nos duele más a nosotros esa nalgada, ¿no? Pero al rato, a las 2-3 horas, el hijo regresa y te abraza. Por eso Pablo usa la nalgada acá y le dice, porque aunque me contristé con la carta, no me pesa. Aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta dura, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo. No porque hayan sido entristecidos, sino porque fuisteis o fueron entristecidos para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padeciesen por nuestra parte. Viene un verso precioso, hermanos, el 10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, pero la tristeza del mundo produce muerte. 2 ejemplos. La tristeza que sintió Pedro cuando traiciona a su Señor. Después de ser tan protagonista, Pedro decir, Señor, donde quieras que tú vayas, yo iré, y si es para morir, moriré contigo, y no te negaré. Pedro, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. No, Señor, sucede. Al rato vemos a Pedro llorando en un muro, llorando como niño, arrepentido, entristecido y para salvación. Vayamos al caso de Judas, que yo creo firmemente que si Judas se hubiese arrepentido, Dios lo perdona. ¿Qué es la tristeza del mundo y qué es la tristeza de acuerdo a Dios? La tristeza del mundo produce muerte. La tristeza de origen humano es remordimiento no santificado. Hay gente que no está arrepentida, tiene un remordimiento no santificado. Y ese sentimiento no redime. Para muchos, el remordimiento no es más que el orgullo herido por haber sido sorprendidos en un pecado y no haber podido satisfacer sus deseos carnales. Tengo esta gran tristeza. ¿A poco sí está usted muy triste? Sí, estoy muy triste porque ¿sabe qué? Cometí adulterio y me descubrieron. Y estoy tristísimo. No está arrepentido. Está enojado por haber sido descubierto. Y uno como pastor puede discernir quién tiene un verdadero arrepentimiento, bajo el discernimiento, y quién nada más está avergonzado y enojado porque lo descubrieron. Fue lo que pasó con Judas. Y dice más, esta clase de tristeza, la del mundo, solo produce culpabilidad, vergüenza, desesperación, depresión, lástima por uno mismo y desesperanza. Las personas pueden morir por esta clase de tristeza. Un hombre que fue confrontado allí en Estados Unidos porque hablaba muchas malas palabras. Ay, pues sí estoy arrepentido, pastor, pero es que allí en mi pueblo así se habla.
no es arrepentimiento. Les pongo otro ejemplo. El rey David, su hijo Absalón lo persigue para quitarle el reino. Pero ¿por qué empieza esta persecución? Una hija de David había sido violada, Tamar. Tamar era hermana de Absalón. Y se da ese pleito entre Absalón y Amón. Absalón mata a Amón, que era el violador. Absalón se escapa con su abuelo a Jesús. Y el rey dice, no quiero ver el rostro de Absalón. Pero Absalón, que era astuto, empieza a mandar a Joab para interceder. ¿Cómo es posible, mi señor, que usted siendo tan bueno no perdone a su hijo? Ya habían pasado algunos años. Está bien que venga. Dicen que Absalón agachó la cabeza hacia los pies de David, simulando arrepentimiento, ¿no? Pero ¿sabe qué había en el corazón de Absalón? Quiero quitarle el reino a mi padre. Este es otro ejemplo de lo que es un sentimiento de no arrepentimiento. Continúo. Verso 11. Porque he aquí, esto mismo de que haya sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en ustedes? Miren lo que produjo la carta, hermanos. ¡Qué defensa! ¡Qué indignación! ¡Qué temor! ¡Qué ardiente afecto! ¡Qué celo! En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. El efecto duro de esta carta hizo que los cristianos de Corintio se arrepintieran y tuvieran esta actitud que acabo de leer. Así que aunque os escribí, no fue por causa del que me ofendió, ni porque me sentí ofendido, sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por ustedes. La carta fue tan dura no para vengarse de aquel que se levantó contra él, sino para que la iglesia de Corinto entendiera quién era Pablo y que era un enviado de Dios. No había nada personal, ni pidió nada en contra de esa persona que le armó esa revuelta. Por esto hemos sido consolados en vuestra consolación. Pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que había llevado las noticias, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros. Lo trataron precioso. Pues si de algo me he gloriado con él respecto de ustedes, con Tito, no he sido avergonzado, sino que así como en todo os hemos hablado con verdad, también nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad. Y su cariño para con vosotros, el cariño de Tito hacia los griegos de Corintio, y su cariño para con vosotros es aún más abundante cuando se acuerda de la obediencia de ustedes. Me gozo de que en todo tengo confianza en ustedes. Toda tristeza de Dios es para arrepentimiento y salvación. Y toda tristeza que es del mundo, lo que hace es nada más sentirse avergonzado, enojado. Y produce dos cosas. Usted deja de leer la Escritura, usted deja de orar y se aparta de la comunidad. Cuando hay un sentimiento de tristeza, mis hermanos, y este sentimiento de tristeza te lleva a abrir tu Biblia, a llorar y orar con ella, y te integra más a tu iglesia, es una tristeza que viene del Señor. Si hay una tristeza por cualquier causa, pecado, situación, que lo que hace es alejarte de las Escrituras, dejar de orar y apartarte de la iglesia porque todos son iguales, esa es la tristeza del mundo. Señor, mi Dios, ¿cuántas veces hemos sentido tristeza en nuestro corazón cuando te hemos fallado? Pero en verdad que es tu Espíritu que habita en nosotros el que nos lleva a ponernos de rodillas y decir, Señor, si tú no me cambias, yo no puedo. Si no eres tú el que perdona mis pecados y el que me moldea, yo no puedo, porque no tengo la fuerza para hacerlo. Así que, Señor, te pedimos que sea tu Espíritu Santo el que nos conduzca al arrepentimiento, a la consolación y a sentir esa gracia de que hemos sido perdonados en medio de la lucha. Mas sin embargo hemos insistido en estas necedades porque somos necios, de mal corazón. Así como Pedro, que lloró por haberte traicionado, así nosotros también lloramos por nuestras faltas y nos acercamos a la Escritura y somos salvos. Este es el arrepentimiento que viene de Dios
y el que hemos sentido cada día en nuestras vidas. Por eso oramos en tu nombre. Amén y amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Salmo 23. Esta es la paz que Dios te da a través de su palabra. Busca un grupo de personas que te ayuden a leer e interpretar la Biblia. Te invitamos a escuchar el programa Puerta Abierta con el Dr. Guillermo Torres, pastor de la iglesia La Familia de Dios. Todos los días por esta estación.